Bienvenidos. Las fuentes que hemos estado analizando sobre África Occidental durante las últimas 2 semanas dibujan un panorama, la verdad, de una complejidad extraordinaria. Sí, es un rompecabezas de tensiones militares, violencia yihadista. Y sobre todo, un gran juego de poder global que se está redefiniendo a una velocidad de vértigo. Totalmente. Nuestra misión hoy es examinar estas piezas, intentar conectarlas y entender qué está ocurriendo realmente bajo la superficie. Este análisis es posible gracias a nuestro patrocinador, ProWave AI, potenciando la inteligencia, y ha sido generado por Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y es importante destacar un detalle. Estilo News es la versión para el gran público de una herramienta de nivel empresarial, estilo IntelOps. Que es la que utilizan gobiernos, ejércitos, grandes corporaciones. Exacto. Esto significa que tenemos acceso a un tipo de análisis diseñado para quienes toman decisiones críticas a nivel mundial. Así que vamos a sumergirnos en los patrones de estos eventos, sus impactos y las perspectivas de los actores clave. Pues si te parece, para empezar a encajar esas piezas, creo que debemos mirar primero a Nigeria. El gigante de la región. Efectivamente. Cuando el gigante se tambalea, todo a su alrededor tiembla. Y ahora mismo, Nigeria se enfrenta a una presión interna muy, muy seria. Hablas de la estabilidad dentro de sus propias Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque lo del juicio militar a esos 16 oficiales es una señal de alarma considerable. Exactamente. No es un asunto menor. Se les acusa nada menos que de planear un golpe de Estado contra el presidente Bola Tinubu en octubre del año pasado. Y el caso está rodeado de polémica, por lo que he leído. Muchísima. El conocido abogado de derechos humanos, Femi Falana, ha criticado duramente el ejército por negar inicialmente que existiera un complot. Esto genera una desconfianza profunda en un momento muy delicado. Claro, porque esto no ocurre en el vacío. La región es ahora mismo lo que algunos llaman el cinturón de los golpes de Estado. Sin duda. Hemos visto tomas de poder militares en Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea. Es una especie de contagio. ¿O es que los problemas de fondo son los mismos en todas partes? Es una combinación de ambas cosas, yo diría. Hay un efecto dominó, sin duda, pero las causas son profundas. Crisis económicas, descontento popular. Y la incapacidad para frenar la violencia yihadista, ¿no? Sobre todo eso, crea un caldo de cultivo perfecto para que los militares se presenten como la única solución. Y en Nigeria, esta tensión interna se solapa con una lucha externa cada vez más sangrienta. Es brutal. Las fuentes describen ataques terribles a principios de febrero. Ya no hablamos de incidentes aislados. No que va. Ha sido una ofensiva coordinada en varios estados, como Kwara y Katsina. El balance combinado es de casi 200 víctimas. Los detalles son espeluznantes, hablan de ejecuciones masivas. Es una crisis de seguridad en toda regla. Y a esa crisis se suma un nuevo actor que complica aún más el tablero, un grupo llamado la Kurawa. Ajá. Y lo que es interesante aquí es que representa una nueva amenaza híbrida. Espera un momento. Aclaremos ese término. ¿A qué te refieres con amenaza híbrida? ¿Qué hace a este grupo diferente de, por ejemplo, Boko Haram o ISWAP? Buena pregunta. Es híbrido porque no se mueve solo por la ideología. La Kurawa funciona en parte como un cártel. ¿Un cártel? Sí. Controlan rutas de contrabando, se financian con extorsión, secuestros, y luego usan la bandera del yihadismo como justificación y como una potente herramienta de reclutamiento. O sea, criminales con un barniz religioso. En esencia, sí. Y esa mezcla los hace increíblemente adaptables y difíciles de combatir. El gobierno nigeriano ya los ha designado como organización terrorista, de hecho. Con este panorama, un gigante regional desestabilizado por dentro y acosado por fuera, Washington debe de estar mirando esto con verdadera preocupación. ¿Qué movimiento han hecho? La respuesta ha sido intensificar el apoyo. Estados Unidos ve a Nigeria como el ancla de la estabilidad en la región. No puede permitirse que se hunda. No. Y esto se traduce en más material militar y, lo que es más importante, en un mayor intercambio de inteligencia para combatir a Boko Haram e ISWAP. De hecho, el 4 de febrero se confirmó oficialmente el despliegue de un pequeño equipo militar estadounidense en el país. O sea que ya no es solo apoyo a distancia. Hay botas sobre el terreno, aunque sean pocas. ¿Correcto? Ya hay acciones directas. Hay que recordar que a finales de 2025 ya hubo ataques aéreos estadounidenses contra la Curazagua y contra campamentos del Estado Islámico. Entiendo. Así que tenemos, por un lado, al gobierno de Nigeria haciendo malabares para aceptar ayuda sin parecer débil y, por otro, a AFRICOM
el mando estadounidense, dejando claro que Nigeria es su socio prioritario. Y si Nigeria es el ancla, como dices, entonces lo que sucedió en Níger a finales de enero es la tormenta perfecta que pone a prueba toda la estructura. Sin duda. Fue un punto de inflexión. Porque en un solo evento, en un par de días, se concentraron todas las tensiones de golpe. Absolutamente. Todo empieza la noche del 28 al 29 de enero. Hay informes de tiroteos y explosiones continuas cerca del Aeropuerto Internacional de Niamey. Que no es un lugar cualquiera. Para nada. Allí hay bases militares y, simbólicamente, la sede de la Fuerza Conjunta del Sahel. Es el corazón de la seguridad regional. Y lo que vino después fue casi un guión de thriller geopolítico. La reacción de la Junta Militar de Níger fue sorprendente, como mínimo. No culparon inmediatamente a los yihadistas. Para nada. Al día siguiente, el 30 de enero, el general Tiani y su junta emiten un comunicado durísimo acusando directamente a 3 presidentes: Macron de Francia, Talon de Benín y Ouattara de Costa de Marfil. De estar detrás del ataque. ¿Sí? Y añaden un detalle crucial. Afirman que repelieron el asalto gracias al apoyo del Cuerpo Africano de Rusia. El mensaje es clarísimo. Pero es que solo 24 horas más tarde la narrativa da un vuelco completo. Ahí está la clave. El Estado Islámico, ISIS, emite su propio comunicado y reivindica la autoría del ataque. ¿Cómo encajan estas dos versiones? No encajan, y esa es la cuestión. Lo que estamos viendo es a la Junta de Níger instrumentalizando un ataque terrorista real para sus propios fines políticos. ¿Utilizan el caos para reforzar su narrativa? Exacto. La narrativa de que son víctimas de un complot neocolonial orquestado por Francia y sus títeres regionales, y al mismo tiempo legitiman a su nuevo socio, Rusia, presentándolo como el Salvador. Es una jugada de propaganda en tiempo real. Y mientras, la comunidad internacional reacciona. La Unión Africana condena el ataque, Washington emite alertas de viaje. Se crea una sensación de crisis total. Ese único incidente en Niamey nos muestra todas las capas del conflicto: la lucha contra el yihadismo, las tensiones poscoloniales, la rivalidad entre vecinos. Y por encima de todo, el gran cambio de alianzas. Ese es el punto central, el cambio de alianzas que se está produciendo en todo el Sahel. Ampliemos el foco entonces, porque este realineamiento no es solo cosa de Níger. Las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Níger han creado su propio club, por así decirlo. Así es. Han formalizado la Alianza de los Estados del Sahel, la AES. En la práctica, es una confederación defensiva. Un club de juntas militares. Llámalo así, sí. Su objetivo es protegerse mutuamente de la presión externa, especialmente de la CEDEAO, que les exige volver a la democracia. Y frente a este nuevo bloque, que es abiertamente antioccidental y se apoya en Rusia, Estados Unidos ha hecho un giro de 180 grados en su política. Es posiblemente el movimiento geopolítico más importante en la región en la última década. A principios de febrero, Washington anunció que abandonaba su enfoque tradicional. El de la promoción de la democracia. Correcto. Para adoptar una política de compromiso pragmático y transaccional con estas mismas juntas a las que antes condenaba. O sea que la política de EU ha pasado de profesora de democracia a socia comercial. ¿Es esa una lectura correcta? Bueno, es una forma directa de verlo, pero en esencia sí. Las fuentes apuntan a 3 motivaciones clave. La primera, y más importante, contrarrestar la influencia de Rusia. A través del cuerpo africano, que son los antiguos Wagners. Exacto. La segunda, asegurar el acceso a recursos estratégicos, especialmente en minerales críticos como el uranio. Y la tercera es pura realpolitik. ¿A qué te refieres? Después de que los expulsaran de su base de drones clave en Agadez, en Níger, necesitan una forma de seguir abordando las amenazas de seguridad, aunque sea negociando con quienes los echaron. Pero este pragmatismo tiene que tener un precio, ¿no? ¿Qué pasa con actores regionales como la CEDEAO? Quedan completamente socavados. Su autoridad se evapora. Si una superpotencia como Estados Unidos negocia directamente con las juntas, las sanciones de un bloque regional pierden casi toda su fuerza. ¿Y para la gente de a pie? ¿Este acercamiento mejora su situación? En absoluto. Al menos no a corto plazo. Las sanciones de la CEDEAO siguen vigentes en la práctica. Y sus efectos son devastadores. Un dato. Solo en Níger, los precios de los alimentos han subido un 21%. La gente común paga la factura de estos juegos geopolíticos. Siempre. Y además, este pragmatismo exterior parece envalentonar la represión interna. Hay ejemplos concretos. ¿Cómo cuál? Pues muy recientemente, un periodista maliense fue arrestado por publicar un artículo crítico con la Junta de Níger. Vaya.
Esto nos dice que los regímenes militares se sienten más seguros para silenciar la disidencia, sabiendo que el escrutinio sobre los derechos humanos ha pasado a un segundo plano. Es que mientras los diplomáticos mueven fichas en este gran tablero, en el terreno la gente sigue muriendo. Corremos el riesgo de normalizar las cifras, pero son aterradoras. Desde luego. Y los ataques de las últimas 2 semanas han sido especialmente crueles. Entre el 4 y el 6 de febrero, en Níger, un ataque atribuido a JNIM, la filial de Al-Qaeda, mató al menos a 36 soldados. Ataque que es particularmente alarmante. Sí, y es que fue perpetrado por facciones de Boko Haram que, según los informes, operan desde el Parque Nacional de Kainji. Eso es muy preocupante. Mucho, porque significa que la insurgencia se está expandiendo peligrosamente hacia el suroeste de Nigeria, acercándose a zonas que hasta ahora se consideraban relativamente seguras, zonas vitales para la economía. Y en las fuentes que hemos analizado se menciona un factor de fondo que a menudo no aparece en los titulares, pero que actúa como un multiplicador de la crisis. Hablamos del cambio climático. Exacto. Fuentes como Al Jazeera lo conectan de forma muy directa con la inestabilidad. La desertificación, la escasez de agua, provocan conflictos cada vez más violentos entre agricultores y pastores. Y en ese caos, los grupos extremistas prosperan. Precisamente. Llegan a pueblos desesperados y no solo ofrecen una ideología, sino orden, protección y recursos. Se convierten en el único estado funcional en muchas zonas. Es un círculo vicioso. Con todos estos elementos sobre la mesa, ¿hacia dónde se dirige la región? ¿Qué acontecimientos clave deberíamos vigilar en las próximas semanas? Pues hay varias líneas de desarrollo a observar. Primero, ver si la alianza de los estados del Sahel pasa de las declaraciones a los hechos. Se esperan operaciones militares conjuntas. Para demostrar su eficacia, supongo. Para legitimarse, sí. Mientras, Nigeria tendrá que intensificar sus propias operaciones contra la Kurawa y Boko Haram en el sur. ¿Y en el plano internacional? La partida de ajedrez entre Washington y Moscú por la influencia en el Sahel no ha hecho más que empezar. Se jugará en cada acuerdo de seguridad, en cada contrato minero. Y a un nivel más práctico, casi administrativo, pero importante, está la implementación de nuevos acuerdos aduaneros entre Níger y Nigeria. Sí, parece un detalle menor, pero en una región donde el control fronterizo es vital, puede ser un indicador clave de si las cosas van hacia una mayor cooperación o a un conflicto aún más profundo. En resumen, África Occidental se encuentra en una encrucijada crítica. Atrapada entre insurgencias locales, una ola de golpes militares que ha fracturado el orden regional y, bueno, una renovada competición entre grandes potencias que está redefiniendo todas las alianzas. Y esto nos deja con una reflexión final. Mientras las potencias mundiales reajustan sus estrategias en busca de recursos e influencia, queda por ver si estas nuevas alianzas pragmáticas traerán la estabilidad que la región necesita desesperadamente, o si simplemente están sentando las bases para una nueva era de conflicto por delegación. Para seguir la evolución de estos complejos acontecimientos globales, Stylo News ofrece una herramienta única. Les invitamos a obtener sus propios informes de inteligencia personalizados en www.stylonews.com. Gracias por su atención. Si desean que analicemos algún tema en particular en futuros programas, no duden en hacérnoslo saber. Y recuerden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para mantenerse informados. Buenas noches.